tenemos a Iván Lorenzo y a Pedro Catrén, a propósito de que ayer fue aprobado en la primera lectura. Los senadores. Hay una protesta de Iván Lorenzo, el senador que nunca protesta y es muy sosegado, muy sosegado. No, él juega su papel, no sé qué. Juega su papel. Él tiene que jugar su papel. Y Pedro Y lo Catrén. grande del caso es que él. Pero que veo gente asustada porque nosotros lo que queremos es que no haya impunidad ni corrupción. Tiene la verdad. Aquí hay un problema, es una Están cosa. avergonzando a nosotros, Espera, la comunidad que esta silla- política. No están Aquí es que se siente el avergonzando. ¿Por qué le están avergonzando? No están avergonzando la comunidad del liderazgo qué? político dominicano. Uno argumenta una cosa para no Cállate. aprobarla y otro argumenta otra para no aprobarla también. No, pero eso está esa es claro. la verdad. Se le va a explicar ahorita. Esa es eso la está claro. verdad. Y van a aprobar una ley inconstitucional. Esa es la verdad. Van a aprobar una ley inconstitucional. Sí, porque va a ser llevada Para que al lo sepas. Tribunal Constitucional y va a ser derrotada y demolida. Y, le están aprobando Y lo están como, haciendo como a ordinaria, propósito. siendo orgánica. Pero bien, ahorita lo vamos a discutir eso. No, pero vamos a ver Esta si es la eso silla es del verdad. pastor, ¿verdad? Oye, lo que hay es que esperar. Vamos a averiguar. No, preguntarle a ellos, o sea, cuál es, porque aquí hay dos cosas que yo creo que en Inconstitucional. términos de ilustrar a la gente, ¿qué implica que sea orgánica o lo otro? Y lo otro es, ¿qué aporta, por ejemplo, la nueva ley de extinción de dominio, que no aportaba, por ejemplo, la Bueno, ley de lavado de para- activos? Eso a mí me encantaría que me lo explicaran muy bien, porque yo creo que eso es importante. bueno, La eso diferencia es entre orgánica importante. y ordinaria es si afecta derechos fundamentales. Es correcto. Entonces, si el bien que usted adquiere, producto de la... viene fundamentando ese derecho de usted No. enriquecerse No, pero- ilícitamente. no, Espérate. eso. Porque depende Pero como usted lo no lea. solo eso, no es solo Porque eso. el derecho que va a vulnerar es el producto de la corrupción. Sí. Entonces eso no es un derecho. Entonces, Eso no es un derecho. entonces, Nadie tiene derecho a robarse el dinero ajeno. La ley como entonces, está planteada. Nadie tiene derecho a robarse el dinero ajeno. Como la ley está Y- y planteada, no- y si afecta se- derechos se está vulnerando un fundamentales. derecho. Uno a uno. Vamos Si a se está vulnerando un derecho, para poder es como defendernos. reclamar como derecho lo que usted se robó. Entonces, ¿qué dice Entonces, la mira. Constitución? Mire qué es lo que pasa, querido director. Sí, pero rápido lo va a decir. Sí, rápido. Querido Cada director, es cosa que peligroso. está, óyeme bien, cada cosa que está en la Constitución y afecta a un derecho fundamental, cada ley que va a tratar el tema debe ser orgánica. ¿Qué dice la Constitución? Dice que el derecho a la propiedad representa tal y tal y tal. Por lo tanto, si se va a atacar la propiedad privada del individuo, es un derecho fundamental porque está en la Constitución. Ahora. sea producto del robo. No, espérate. Ahora. Que se han robado. No, Con no, dinero robado. ese es el problema. Que tiene que demostrársele. Bueno, Exactamente. pero toda acusación tiene que Entonces, demostrarse. si aprueban la ley, Hay que buscar una fórmula entonces, para eso. Toda acusación Pero no tiene que negarlo. demostrarse. Entonces, te lo explico si de no nuevo. se presume No, no, inocencia. pero Entonces, te lo explico de nuevo. Pero yo me entonces. quedo con la primera parte de tu discurso, pero en voy el para sentido allá. de que aquí parece que Explícame, de porque yo los soy medio políticos- tarado. Espérate, Ivonne. No, Te voy a pero explicar de déjenlo nuevo, te voy a déjenlo explicar que de le nuevo. explique, Te voy que a se lo explicar de termine nuevo. de explicar Clarito, y medio tarado. Clarito Te voy se lo a está explicar explicando. de nuevo. Y yo después Vamos. le voy a decir por qué fue que la pusieron, cuál es el objetivo. Para que la tumben. No. Mal instrumentada. Pero ese es el propósito del Bien, PRM. vamos a ver, Gray. Te voy a explicar de nuevo. Pero que se rapidito. caiga En la el Tribunal Constitucional. En la Bien, Constitución vamos. está lo que es el derecho a la propiedad. No, espérate. Si tú lo apruebas, Iván, como se quiere, una ley ordinaria, tú vas a someter esa ley a que la sometan al constitucional porque no es ordinaria, es orgánica. Es correcto. Si la prueba es ordinaria, estás provocando lo que ya tú sabes que va a pasar a propósito y con conocimiento de causa. El Tribunal Pero Constitucional quizá no. la va a Pero rechazar. quizá pase. El Tribunal Constitucional. A ustedes los PLD se lo quieren que pasen. Ajá. Vuelvo y te explico no de me nuevo digas. entonces. No, pues espérate, lo que tú me expliques, yo voy Ese tema ahora, ¿cuál Me es? voy por aquí. Vamos a tener a Iván Lorenzo y a Pedro Catrén. Y ustedes saben que hemos hecho mesas, nos fuimos y le hemos dado seguimiento continuo porque nos interesa que esto pase, pero pase como debe pasar. Yo entiendo perfectamente las distintas posiciones. Lo que queremos es que se instrumente bien y que en este país no haya impunidad y se lleve la corrupción al mínimo. Yo no soy tan tal de decir que cero corrupción, que se lleve al mínimo. Que se lleve al mínimo. Yo creo que eso es lo que estamos esperando en este país, además de que debieron darle audio. En lo que buscan el audio, vean estos 2 minutitos y vamos a tener aquí en breve a Iván Lorenzo del PLD, a Pedro Catrén del PRM, a propósito de la aprobación en primera lectura de esta ley controversial.
y que yo me pongo sospechoso. Cuando yo veo que de un lado la favorecen, de otro la critican, o que donde critican favorecen, como que me pongo sospechoso y creo como que a veces hay intereses individuales. Obviamente, Iván, es así. No, que hay intereses individuales. Esa es la realidad. Sí, pero... Intereses partidarios, que es diferente. Y empresariales. Sí, pero- Y Intereses empresariales, Porque no es individuales, no Porque es de está el sector personas. privado Bien, también. Iván, por ti, Eh, partidario. Mira qué Claro. sucede, Iván. No es de Cuando, Pero va a ser breve. cuando con el caso Medusa por fin se ha revelado la participación de la corrupción privada en la administración pública y se apruebe la ley de extinción de dominio, el Hay brazo de empresarios la asustados. Oye, Medusa eso, el brazo, Medusa eso. el brazo de la ley va a alcanzar, va a seguir la línea de la corrupción hasta la privada como la pública. Por lo tanto, hay empresarios aquí metiendo la mano para que no se apruebe como debe ser la ley de extinción de dominio. También lo hay, porque hay corrupción en el Estado y hay metiendo corrupción la en la mano privada. para que quitaran lo de la ilusión. En la pública y en la privada ¿Entiendes? con 27. Vamos a ver estos dos minutos y venimos de una vez. Cambio temático. Quiero incluir a Alberto Fiallo, que hoy tiene su segmento directamente ¿Qué dice la desde ley? París. Venga. Directamente Doctor desde Fiallo. París, Francia. Lo acaba de dejar la Bienvenido. aerolínea Air Europa Bienvenido. en el aeropuerto y de ahí vino hacia acá. Ahí está el presidente que cumplió año ayer. Yo le escribí, lo felicité, pero no me respondió. Parece que mucha gente... La gente felicitando. Mira qué chulo. Le mandé un libro cristiano. Bien. Felicidades al presidente. Pero miren, lo que está ahora mismo fuerte es esto de la ley de extinción de dominio. Que mucha gente no entiende bien de qué se trata. Quieren que el asunto... que sí, todos queremos que no haya impunidad y corrupción. ¿Por Pero el qué? asunto es cómo instrumentan una ley ¿Por qué? para que realmente... Oye, ¿por qué? Porque el PRM... No, ¿por qué? Tú me estás No, preguntando. Porque no queremos más corrupción. Le voy a decir y que por se qué. lleven los cuartos Le del voy a pueblo. decir, lo que pasa es que el PRM quiere desvirtuarlo todo. Ujú. Todo lo quiere Pero ¿por qué no desvirtuar. lo aprobó el PLD Y el en 12 mensaje, años? permítame. Y el Pero mensaje que respóndame están eso. enviando, va a provocar, y esa aprobación de esa ley va a provocar que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional, valga la redundancia. Bien, tenemos un experto Pero aquí. qué bueno que esté el doctor Fiallo Tenemos aquí. un experto Pero déjenlo que lo y usted explique. y yo somos expertos. Déjenlo que lo explique bien para que lo entiendan. Bien. Que él lo explique Antes de su bien. explicación, vamos a ver esta introducción. Cierto es así, Van Rich. En el Congreso. Una ley. Ley de extinción de dominio. Mientras, ¿qué dice la ley, doctor Fiallo? Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias. Aquí en mi casa ya me hacía falta. Tenía 2 semanas sin venir y qué mejor tema. Usted tenía otro tema, yo creo, pero esto es importante para el país. Por supuesto. Y además, digamos que es dinámica. La telerrealidad es dinámica. Es así. Y se Muy. ajusta a lo que Ese se pasa. se está discutiendo y a lo que es relevante para la sociedad. Hábleme Doctor de esta Fiallo. ley, quiero que la entendamos. Lo primero que tenemos que hacer es volver a explicar de qué se trata la extinción de dominio. Eso Regálame quería, un minuto, quería Iván. nada más empezar por ahí, por la confusión que yo supuesto. percibo en mucha gente, en el sentido de que hay gente que cree que eso es un instrumento para perseguir la corrupción y eso debe de quedar claro. No se trata de eso. Entonces, para que esa aclaración y lo tome Claro, como punto de son partida. dos grandes temas. Primero, que es extinción de dominio, y luego ese gran temor por desconocimiento de que la extinción de dominio esté ligado hasta cierto punto a la evasión de impuestos. Y vamos a hablar sobre eso. Primero, la extinción de dominio es un juicio que se hace sobre el origen de un bien. Y lo voy a poner en términos prácticos. Una persona exhibe una casa, exhibe jipeta, exhibe una serie de bienes que no puede justificar de dónde viene. Entonces, ¿qué pasa? Al día de hoy, para que esa persona, digamos que pueda demostrarse de dónde salen sus bienes, tiene que estar sometido a un juicio penal y acusado puntualmente, Iván, por algún tipo de delito o crimen. ¿Qué plantea? Y esto es un esfuerzo, obviamente la primera que hizo este esfuerzo fue Colombia, pero esto es un esfuerzo que tiene décadas y ya más de 100 países han, dentro del acuerdo de los GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es un grupo de países para la persecución principalmente del lavado de activos, del lavado de activos a nivel mundial. Firmó, incluyendo República Dominicana, más de 100 países, el compromiso de adecuar
su legislación para poder prever la figura de la extinción de dominio que está en nuestra Constitución desde hace 12 años, del 2010. ¿Qué se trata? ¿De qué se Me trata? avisa cuando tengamos a los senadores, ¿eh? Sí, ¿de qué se trata la Tiempo va extinción de pasando. dominio? La extinción de dominio es precisamente un juicio que se hace, en este caso la forma en la que se está estructurando en República Dominicana sería el Ministerio Público, que cuestionaría de dónde, ante una denuncia o en ocasión una investigación penal donde se detecten que hay bienes que pudieran ser de origen ilícito, se le pregunta a la persona de dónde usted obtuvo esos bienes. Si esa persona no puede justificar de dónde compró la jipeta, de dónde compró la casa, de dónde compró la villa en La Romana, inmediatamente esos bienes están sujetos al juicio de extinción de dominio y se le quita la propiedad y se entrega al Estado. Eso es lo que pasa en términos prácticos. Por eso, entonces Ahora- la discusión ahorita era entonces, doctor, que Iván no quería entender. Aunque no lo entiendo, yo soy un Sí. tarado. Está en la Constitución el derecho a la propiedad Usted privada. me dejó mal tarado, ¿eh? Entonces, se decía que por qué someter una ley de manera ordinaria si todo dice, según nuestra Constitución y las leyes, de que debe ser una ley orgánica porque va a atacar la propiedad privada. Que sea mala vida o bien vida, ya se demostrará en un juicio. Agrega Mira, esa pregunta, yo- doctor, antes de usted sí. responder. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pero espérate, Carlos, porque entonces se va a extender demasiado y se va a perder. Obviamente, Primero que explique sí. ¿Cuáles, eso. cuáles van a ser las consecuencias? Qué barbaridad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de haber aprobado en primera lectura ese proyecto de ley bajo esas premisas que se aprobó? Ok. Eso vamos. Perdón, está vamos. el senador Iván Lorenzo, estaban conectados hace un ratito, ahora Pedro Catrein, parece que fue una reunión y no aparece, necesito tener un balance ahí. A ver si alguien le avisa ahora, Pedro Catrein, que necesitamos una parte de los proponentes, ¿no? Claro. Para tratar el tema de ley orgánica o ley ordinaria, que me parece que es una discusión interesante. Honestamente, ahí no está Acérquese claro. un poco más el micrófono. La Constitución habla de que toda ley que regula derechos fundamentales, regula. Esta ley, si bien está afectando, no necesariamente está regulando derechos fundamentales. Sin embargo, ante esa duda, lo más prudente es que sea aprobado mediante una ley orgánica. ¿Y cuál es la consecuencia que el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional? En este caso, la infracción constitucional sería Exacto. que no se cumplió con el procedimiento debido. Exacto. ¿La entendió, señor director? Eso entonces, aplicaría. ¿qué pasa? No entiendo ¿Qué todavía. pasa? Explíqueselo Voy. bien. Eso Voy. aplicaría para La- el Código Penal, por ejemplo, que se conociera en esas mismas condiciones. Sí, a cualquier ley que no cumpla Es con el correcto. procedimiento fijado por la... Recuerden algo, toda ley tiene que Estaba respetar, atento a una cosa visual. toda ley aquí, tiene que pero- respetar, toda La ley tiene que Constitución de la verse, República. toda la ley tiene que ser un reflejo de la Constitución de la República. correcto. La Constitución permea todas las leyes. La ley que no se parezca a la Constitución o que Nula. contradiga la Constitución es nula, de pleno derecho, y por lo tanto puede ser declarada inconstitucional porque se presume válida mientras esté vigente. Entonces el debate ahorita era, para seguir en ese mismo orden, era que por qué los legisladores, sabiendo eso que usted dice, sabiendo no, eso no, que no. sabemos, Pero ¿por déjelo qué? que termine. Pero que claro. no son los legisladores. Perdóname. No, no, que no son los legisladores. está bien, es el Está PRM. contradiciendo a su Son los homólogo. legisladores del Pero no me PRM. trate el tema así. No, pero trátelo claro. Pero no me trate el tema así. que Pero yo no lo trátelo tra- claro yo no para que lo trato así. entiendan. Porque Yo ustedes son hablo los legisladores. de- La gente se Pero confunde. espérate, No, porque pero- es que yo no me quiero meter en ese, Aquí- en ese perfil. Ah, pero yo sí. Bueno, pues entonces tú Cuando coges te tu toque, turno. tú te metes, Entonces, dice mi mira, abuela. ¿por qué Pero los la intervención es legisladores? interesante y vamos a ¿Por analizar qué algo. los legisladores que saben de eso quieren aprobarla de esa manera, sabiendo que va a recibir un golpe constitucional? Bien, y esto nos lleva a una discusión todavía más interesante. No pensaba que íbamos a llegar a ese nivel de profundidad, es decir, porque hay muchos temas, pero qué bueno que lo trataron. Yo pienso que el hecho de que se le llame o se le llame orgánica, porque tiene el mismo trámite de aprobación. Sí. entonces, No, los que se votos le son llame... diferentes. No, El No, las, y la las aprobación, no, pero mayorías. la aprobación El requiere... porcentaje, Las el mayorías. porcentaje. No, Recuérdense, es diferente la por favor, aprobación. vamos a Quiere ver. una mayoría especializada. Vamos a explicar a la población cuál es la diferencia entre una ley ¿Qué pasó orgánica y ahí? una ley. Una ley ordinaria es una ley, es una ley normal sobre cualquier materia, Mayoría simple. que mayoría absoluta, 50 más 1 de los presentes. Mayoría absoluta. 50 ¿Y la más orgánica? 1 de los presentes. La orgánica, las 2/3 partes de los presentes. Esa es la diferencia. Es decir, ¿qué es lo que nos dice la Constitución? Que para esas materias requiere que haya mayor legitimidad en la ley. Eso es básicamente el mensaje que nos Consenso manda la político. Constitución. Sí. Y esa es la diferencia. Ahora,
Preguntémonos nosotros, ¿qué importa que le hayan llamado porque tiene el mismo trámite de aprobación? Son 2 lecturas con un día en el medio, ¿ok? ¿Qué importa que le hayan llamado ordinaria si la aprobaron con una mayoría orgánica? Entonces, en el Tribunal Constitucional tendremos Ahora la voy discusión. entendiendo. La aprobaron con una mayoría orgánica. Es decir, fueron 24 senadores, me corregirá. 27, sí, 24 de Pero 27. perdón, Gray, ahora le pregunto yo, ¿usted entendió? Pero, doctor, Que no ¿cómo aprobaría? ahora Espérate. Perdón. Pero ¿cómo no perdón. aprobarla? Ahora le pregunto a Graimer, que me preguntó otra vez. Sí. No, No, ahora entiendo Cambia menos. ¿Sabe por la qué? naturaleza. Sí, menos. claro. Ay, Porque, no, ¿sabe por qué? No, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque las actas cuando se levantan, oye Iván, las actas cuando se levantan, Tenemos al senador Lorenzo, redactan qué tipo de ley fue sometida y esa acta entonces tiene carácter legal Constitucional, sí. frente a la Constitución y frente al propio Parlamento. En términos de la Sí, pero- aplicación, abogado, ¿qué implica entonces que se conociera de una manera u otra si al final, Sí. en términos de participación, Es lo mismo. es el mismo procedimiento Claro, es el al mismo. momento de aplicarla? Es que ¿Cuál lo es la que- dif- pero cuál es los la del PLD diferencia quieren ahí? incidentar. Así es muy bueno. ¿Quién tiene la mayoría en el Senado? Tú ves, Entonces tiene la ahora mayoría. se van a otro Entonces, argumento. ¿cómo no se va a aprobar No de esa sé, manera? Se va a aprobar porque ellos tienen la mayoría. No, pero Y tú tienes- reúnen la condición y el requisito que exige la Constitución. Entonces, ese es el problema. Que quieren simular que quieren un asunto y no lo quieren realmente. Bueno, pero- porque lo están pero haciendo respóndame, desde el abogado. punto de partida mal. Entonces, el pueblo tiene que entender que ellos están diciendo que Es que ustedes algo, quieren vender pero una lo están percepción. sometiendo de manera irregular. Quieren vender para que una el Tribunal percepción, Constitucional ojo. Lo declara inconstitucional. Entonces digan que fue el PLD. Y están que fue la condicionando a oposición. que se va a declarar lo están sometiendo constitucional. mal. Vamos a Y ver si- por eso el Fiallo, a Tribunal ver si me Constitucional responde la lo va a pregunta. declarar Ok, así. Carlos. Yo pienso que Va- tenemos... va- va- vamos a manejarlo. Fiallo, a ver si me responde, porque eso generó mucha confusión. Claro. En términos de aplicación de la ley, que se conocía que ordinaria o Sí. no. ¿Qué importa que sea ordinaria si como La quiera? participación No, es la misma. La ¿Cuál es observación, la diferencia? observación es válida y no es la única observación sobre la ley. Es importante que lo pueda explicar en este momento. La única observación no es que sea orgánica. Yo creo que cuidando las formas, el Senado debió pasarla como una ley y que figure en acta que se pasaba con una ley orgánica. Que lo subsanó el hecho de que al final de cuentas fue una mayoría orgánica. Y entonces, ¿será una interpretación del Tribunal Constitucional? Sí, el hecho, como bien dice Graimer, de que la formalidad de señalarla o de llamar al voto como ordinaria y no como orgánica es una nulidad suficiente para llevarse la ley. El tribunal la va a No, objetar. espérese, Perdón. espérese, doctor, Constitucional la va a objetar. de procedimiento. Es una discusión que pudiera tener el Doctor, Constitucional. mire, de Una discusión, pero procedimiento. no Yo objetarla quisiera necesariamente. terminar- Doctor, pero otro pero- detalle de procedimiento, de la normativa legislativa. Como se aprueba en el Senado, tiene Pero que ir a la Ventura. Cámara de Sí, sí, Diputados. correcto. Entonces, Sí. si en el Senado se aprobó como una ley ordinaria, tiene que pasar a la Cámara de Diputados como ordinaria. Y viceversa. Si se aprobó como orgánica, tiene que pasar a la Cámara de Diputados Sí, como pero orgánica. estamos en la misma Entonces, discusión. ese debate es importante. Vamos a ir al Pero doctor. estamos en la misma discusión, porque al final de cuentas, los números deberían ser digamos que el factor relevante para el tribunal, pero no solamente en esta discusión, sino también en la discusión sobre la retroactividad. Yo creo que el mayor defecto que tiene, La retroactividad. definitivamente el mayor Es defecto algo que que tiene, asusta a mucha gente. No, y la la ley. ilusión también. y además, punto. La ilusión y además, fiscal se está también. hablando, La erosión. vamos a hablar de la ilusión, que pero dicen- si me que permiten, dicen que no es evasión. vamos Déjelo a que terminar explique, uno, por explique, favor. doctor, No está explique, terminado uno. explique. El Ya mayor sé, defecto doctor, que tiene la ley, doctor, El explique. Mucho mayor es una defecto ilusión, ¿no? que tiene la ley es el tema de la retroactividad. En República Dominicana, desde el nacimiento de nuestra nación, la ley no puede ser retroactiva, solo aplica para el porvenir. Y en esta ley hay una especie de retroactividad limitada o retroactividad parcial. Me explico. Esta ley podrá aplicar a aquellos en dos escenarios hacia atrás. Un escenario en el cual no hayan pasado 20 años, que es decir, que es la mayor prescripción, es decir, el tiempo que se tiene para poder perseguir una acción, Señor. o en caso de que el hecho considerado o atado al origen del bien sea un hecho ilícito en ese momento, lo cual me parece una ridiculez porque en este caso nosotros estamos tomando un atajo. La ley de extinción de dominio es un atajo para poder darle donde más le duele a los delincuentes. Es para no tener que someternos al tedioso, formal, largo proceso penal contra un delincuente. Hay una situación. Bien. Vámonos a este tema que es muy serio. Vamos a recibir al senador Iván Lorenzo del PLD.
Señor, y a Pedro Catrén. bienvenidos, honorables senadores. Tenemos a Pedro. Se cayó Pedro. Pero ¿qué está pasando con Pedro Bueno, Catrén? Iván, vamos a ver cuál es la posición del PLD, porque nosotros estamos, la mayoría del pueblo está contento de que el asunto va pasando. Y dicen que el que fue ordinaria, nos dice nuestro experto legal, eso no le quita nada, o sea, es lo mismo. El asunto es que Bueno, pase no esto. fue eso exactamente lo que dije. Lo que dije fue Bueno, que pero estuviera yo le aprobándose. pongo, Usted como que hizo una síntesis medio errónea, Iván Ruiz, diga que no. yo le pongo mi sazón. Porque Cosa seria. A ver qué pasa. Un sazón peligroso. Senador, diga, ¿cómo que un sazón peligroso? De los sazones que envenenan. Gracias. Buenas tardes. Con mucho colesterol, con mucha salsa. Senador, adelante. Buenas Ayúdame con la tardes. cámara. Miren, cada vez es más evidente que la bancada del PRM no le interesa la ley de extinción de dominio. Ellos siguen jugando una doble moral. Fíjense que ustedes lo han graficado de manera exitosa cuando dicen que a sabiendas de que tenían la mayoría para pasarla como una ley orgánica, el presidente, fíjense, el presidente del Senado insiste que es una iniciativa ordinaria. Fíjense bien que no obstante tenían los números suficientes para que sea para que sea una ley orgánica, él insiste en decir que es una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque a todas luces ellos lo que quieren es que fracase una vez se apruebe, que sea susceptible de un recurso de inconstitucionalidad y se declare inconstitucional todo el trabajo que hemos hecho. Por eso nosotros insistimos que deliberadamente ellos juegan una doble moral, una narrativa de cara al pueblo en sentido general, de que le interesa, pero han maniobrado de manera muy inteligente, haciendo todo lo que esté de su parte para que esa iniciativa a la hora de culminar con su aprobación pueda acarrear la nulidad por ante el Tribunal Constitucional. Bien, doctor. Bueno, en este caso es peligroso porque el tema de Me la... gusta mucho el senador que es preciso, breve. Claro que sí. El tema de la retroactividad quita debería ser atacado y digamos que eliminaría ese artículo específicamente. En cambio, una violación del procedimiento constitucional se lleva a la ley con todo, por decirlo en términos prácticos. La postura del PLD, ahí va. Iván, la postura del PLD, ¿cuál es en este momento? ¿Cuáles son las versiones del PLD? Sí. ¿Cuál es la postura? Mira, es como el derecho de autor. Esa es una iniciativa propia de los senadores del PLD en la pasada gestión. A nosotros nos duele, es como un hijo, nosotros lo estamos cuidando. Cuando nosotros abogamos para que se haga de conformidad con la Constitución de la República, es que no queremos que fracase. Un hijo que abandonaron 12 años, senador. Un hijo abandonado Bueno, por pero 12 años. Que no lo Pero alimentaron ahora bien. ahora que yo soy senador, entonces ahora que No, pero yo tengo la su partido, oportunidad- me refiero a su partido. 12 Pero años ahí guardadito. Yo estoy en representación del PLD. Ahora el PRM la quiere boicotear de manera con mucha habilidad. Reitero, hay varios aspectos. Pero boicotear, que son ¿por qué? inconstitucionales. Porque ellos son que están proponiendo el PRM y quiere que el asunto No, pase. cuando perimió la Pero no Cámara de tiene que asumir Diputados, vaina aquí, esa porque es una ¿dónde está iniciativa Bio? del PLD. Esa es una iniciativa del PLD. Fíjense que hay tres aspectos que han sido discutidos. Número uno, la retroactividad. Número dos, lo que tiene que ver con la calidad de la iniciativa, que es una ley orgánica. Y número tres, abusivamente ellos hicieron que no obstante habíamos consensuado la elusión fiscal, luego de una reunión en Palacio, ellos ¿Quién llama? con una mayoría mecánica sacaron la ilusión fiscal de la iniciativa. Ok, tenemos al senador, creo que Pedro Catrén, pero el doctor quiere decir algo rápido. Senador Catrén, un segundito. Sí, no, al senador. Lo primero que Vamos, senador, y ahora... lo primero que resulta un absurdo es plantear que ese es un proyecto del PLD cuando ellos tuvieron 10 años jugando, aprobaban en el Senado, lo rechazaban en la Cámara de Diputados y volvía al Senado y lo rechazaban con técnicas que todo el mundo conoce que son para evadir que un proyecto pueda ser evacuado. Y lo segundo es que el senador Aribán Lorenzo ha confundido el Senado con un circo o con un teatro, y nosotros tenemos la función de legislar. En el día de ayer se aprobó la pieza legislativa de 27 senadores, 24 votaron a favor por esa pieza legislativa y mañana la sociedad puede tener claro que va a tener ley de extinción de dominio. Senador, dígale a la nación también a qué partido pertenecen esos que votaron.
pertenecen a la Fuerza del Pueblo, al PRM, al Partido Reformista. Eso que votaron a favor, hubo un consenso Senador. de fuerza política de aprobar la ley. Senador, PRM tiene mayoría, ¿no? la pregunta fundamental, ¿por qué no la aprobaron como una ley orgánica si saben que va a recibir un golpeo en el Constitucional una vez llegue ahí? Parece que usted tiene algún resorte en el Tribunal Constitucional que yo desconozco y no lo tengo. No, yo tengo Pero un resorte. Yo tengo un resorte que se llama inferencia, conocimiento de cómo se manejan las cosas para que luego fracasen. De eso sí yo tengo un resorte. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Mire, la ley es un hotel, es ordinaria, es una ley que no toca derechos fundamentales. Y en la mayoría de los países de América Latina, donde hay ley de extinción de dominio, los tribunales constitucionales han establecido, como el de Colombia y el de Guatemala, que es una ley ordinaria. Senador, ¿por qué si en la comisión se aprobó, ustedes levantaron la mano y aprobaron la elusión, ¿por qué la sacan después de la ley? Nosotros no aprobamos la elusión fiscal. Lo que se estableció en la comisión fue que la elusión fiscal no está tipificada como un delito penal. Y el artículo 51.5 de la Constitución dice que no pueden aprobarse delitos que no están tipificados dentro de los procesos de extinción de dominio. Por eso yo digo que el senador Iván Lorenzo ha confundido el Senado con un circo o con un teatro. Él lo que está haciendo es un teatro. Yo creo que le hace una mala función a su partido y a la sociedad dominicana con esa posición desmesurada que tiene. Senador Lorenzo, tenemos 2 minutitos. Por favor, si puede agotar uno de ellos. Brevemente, yo lamento sobremanera que los congresistas PRMistas se han convertido en intolerantes, sobre todo a partir de que nosotros incluimos una posición sobre la elusión fiscal. Para que ustedes tengan una idea, ¿por qué nosotros queremos que esa iniciativa, la elusión fiscal se está llevando 240.000 millones de dólares al año en los gobiernos? Por ejemplo, el ministro de Hacienda que nosotros tenemos en el país, su capital invertido, el 99.65%. Dice el doctor que no, el doctor Fiallo dice que pero no. déjelo terminar, déjelo terminar. Okay. Pero la erosión es la evasión de impuestos. Hay que decirle a la gente también. No tiene que ver. Pero déjelo terminar. Adelante, senador. Mire, el ministro de Hacienda tiene su capital invertido en un paraíso fiscal, que reitero, lo dije en ese programa que se llama San Cristóbal y Nieves, tiene el 99.65% de su fortuna en ese paraíso fiscal. Ahora, y el senador Iván Lorenzo tiene esa información que lo someta a la el presidente también, pero no robado del Estado. La ley de extinción de dominio, que es el objetivo que tenemos como senadores. La pregunta es, el ministro de Hacienda no cree en su gobierno ni en este país, que tiene que esconder en un paraíso fiscal esa fortuna. Pero que ese no es el tema. Estamos hablando de asuntos, es otra cosa. Lo que hay que ver si el dinero es lícito o no. La pregunta, o si fue malversado, la pregunta ¿no? Fiallo, entonces, en esa dirección, Aris Iván, escúchame un segundo. Eso que dice Aris Iván, ¿qué plantea entonces para el ministro de Hacienda? ¿Qué tiene que ver con la ley de extinción de dominio o probablemente con evasión de impuestos? ¿O es lo mismo, son cosas distintas? Importante para que la gente... De la misma manera... Pero vamos a permitir que responda. Vamos a ver. De la misma manera que se incluyó el sicariato, que no está tipificado en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, de esa misma manera nosotros, en virtud de la soberanía de legislar, podemos incluir la elusión fiscal, que es un fenómeno que afecta más a los gobiernos que cualquier otro fenómeno, ya sea la corrupción, ya sea el lavado o las dos. Las dos son malas. La corrupción. Vamos a ver, doctor, un minutito. Tenemos a la boxeadora en breve. Minutos extras para la boxeadora. Hay una confusión sobre el tema de ilusión y evasión. Son dos cosas completamente diferentes. Tiene razón el senador Catrén cuando dice que la ilusión fiscal no está tipificada en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la ilusión fiscal es el uso de mecanismos legales para pagar menos impuestos, pero no está sancionado ni administrativamente como la evasión, ni penalmente como la defraudación.
defraudación tributaria o el delito tributario. Entonces, la ilusión es, por ejemplo, que en vez de usted constituir una compañía en la cual usted va a tener que pagar 27% de impuestos, usted constituye un fideicomiso donde paga 0. Entonces, eso es el uso. No me lo habían dicho eso. Yo sé lo cuánto porque que no yo hemos pago, hablado, porque no hemos hablado. Pero eso es usar mecanismos legales para reducir el pago de impuestos. Ahora, la evasión es no pagar o pagar menos declarando falso. Y la defraudación tributaria es usar mecanismos para engañar al Estado y pagar menos impuestos. Son tres cosas completamente diferentes. En el caso del ministro de Hacienda, igual que el presidente, no hay ninguna prohibición en tener, de hecho hay muchísimas ventajas en tener el dinero cuando son fortunas de ese tamaño en jurisdicciones offshore, es decir, jurisdicciones fuera. Ahora, la pregunta es, lo que sí puede hacer el Estado Dominicano es preguntar si de ese dinero, con los corruptos. lo que es perfectamente legal es preguntar si de ese dinero se pagaron impuestos. Pero eso es un mundo completamente diferente. ¿Por qué? Porque extinción de dominio es cuando tú no puedes probar de dónde salió ese dinero. Si tú puedes probar que ese dinero tú lo tienes en San Kitts y Nevis, pero ese dinero te lo pagaron porque fue una consultoría que tú hiciste, pero tú no declaraste, tú tienes un problema con la DGI, pero tú no tienes un problema de extinción de dominio. Bien, gracias a los senadores. Tenemos que detenernos aquí. Vamos a seguir sobre el tema y vamos a seguir sobre el tema, conociendo sobre el tema, para que esto, como dice Gray, no sufra problemas ahí en el Constitucional, lo echen para atrás, se devorone, como muchos casos que mal instrumentados, algunas veces a propósito o de por la por prisa, ejemplo, como de lo Brecht. hacen para que se caigan. Queremos que no se caigan. Estamos alertas. Este país ya no tolera más corrupción y cero impunidad. Esa es la posición, siento yo, de la República Dominicana, de que está bueno ya, ¿no? Gracias a los senadores, gracias, doctor.